Me llamo Elvira Montes y tengo 68 años. La gente suele decir que tengo un carácter tranquilo, una mujer que mantiene la voz firme, aunque el suelo tiemble. Antes pensaba que eso era una virtud. Ahora sé que es un hábito aprendido tras años viviendo con hombres que confundían mi silencio con consentimiento. Esa mañana Veracruz estaba envuelto en una niebla costera pálida. Desde la ventana de la cocina podía ver el contorno difuso del puerto y escuchar el grito lejano de las gaviotas. La tetera apenas empezaba a cantar cuando alguien golpeó la puerta principal, 3 golpes fuertes, rápidos y cortantes. Ya sabía quién era. Paloma nunca se avisaba antes de venir. Al abrir la puerta, mi nuera estaba ahí, en tacones demasiado altos para la mañana, con un sobre marrón apretado en su mano, perfectamente cuidada. Detrás de ella mi hijo Tadeo se apoyaba en el coche, los brazos cruzados, los ojos fijos en cualquier parte, menos en los míos. Paloma no esperó a que la invitara pues a pasar. Me rozó al entrar el aroma de su perfume, cortando el olor a café. «Necesito el dinero para mañana», dijo dejando caer el sobre en la mesa de la cocina. El sonido fue tan fuerte que silenció la tetera. Puse la taza en la mesa antes de hablar. «¿Dinero para qué?» «Para mi madre», dijo su tono cortante. «Debe 300.000 pesos a un prestamista privado y si no paga para el viernes la demandarán. Tú puedes encargarte, ¿verdad? Tienes la casa a tus ahorros. Tadeo dijo que ayudarías». Mi hijo entró al umbral entonces sin decir nada. Solo asintió una vez como quien aprueba una transacción. Su silencio dolió más que sus palabras. Los miré a ambos. Los ojos de Paloma eran duros, pulidos como vidrio. Los de Tadeo apagados y evasivos. Por un momento pensé en su padre, la misma mirada cuando quería algo. La misma certeza callada de que yo cedería. Serví café en 3 tazas por hábito más que por hospitalidad. Paloma no se sentó. Se quedó flotando impaciente. «Lo transferirás esta noche», dijo, sin retrasos. Sus palabras quedaron en el aire afiladas como el vapor entre nosotras. Sentí el reflejo de siempre explicar, defenderme, razonar, pero algo dentro de mí se quedó quieto. En cambio tomé un sorbo lento y dije: «Está bien». Paloma parpadeó desconcertada por lo fácil que terminó la batalla. Se volvió hacia Tadeo con una sonrisa satisfecha. «¿Ves? Te dije que tu madre entiende». Se fueron tan abruptamente como llegaron el eco de sus tacones, desvaneciéndose por los escalones del porche. Cuando la puerta se cerró, me quedé sola en la cocina silenciosa. El café se había enfriado. En la mesa el sobre marrón yacía donde lo dejó como una herida que aún no sangraba. Afuera la niebla matutina se disipaba desde el puerto. La observé aclararse, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo moverse dentro de mí, lento, callado, pero irreversible como la marea cambiando, bajo una superficie calma. Y supe que este día no terminaría como Paloma esperaba. La casa permaneció en silencio, mucho después de que la puerta se cerró. No me moví al principio. El único sonido era el zumbido leve del refrigerador y la tetera que se había apagado sola. En la mesa 3 tazas de café se enfriaban en un triángulo torcido. Una para una mujer que exigía otra para un hombre que no hablaba, y una para mí, que había aceptado demasiado fácil. Llevé las tazas al fregadero y abrí la llave. El aroma a café quemado llenó el aire cuando el agua tocó los restos. Olía a algo sobrecocido, algo desperdiciado. Mientras fregaba los bordes de las tazas intactas, escuché el eco de la voz de mi esposo desde años atrás, clara, como si aún estuviera vivo. «Siempre lo haces demasiado fuerte, Elvira. Nunca escuchas». Antes bajaba la mirada, murmuraba una disculpa y preparaba otra cafetera. Pensaba que complacer era paz. Pensaba que la obediencia era amor. Con los años mi silencio se convirtió en un idioma que todos a mi alrededor entendían. Pídele, dirá que sí. La escena de esa mañana se repetía una y otra vez, el tono cortante de Paloma, la aprobación silenciosa de Tadeo.
Alguna vez imaginé que mi hijo crecería siendo un hombre mejor que su padre. En cambio, aprendió del mismo maestro mi sumisión. La certeza llegó no como un grito, sino como un dolor constante. Décadas de ceder habían enseñado a la siguiente generación cómo empujar. Mi garganta ardía, pero no había lágrimas. Las había gastado todas hace tiempo. Cuando los platos estuvieron secos, caminé a la sala donde la luz tardía del puerto se filtraba por las cortinas de encaje. Las fotos enmarcadas en la repisa parecían mirarme la boda con Roberto, su brazo rodeándome como si fuera propiedad. La graduación de Tadeo, mi sonrisa orgullosa, pero cansadas a su lado. Me senté en el sillón donde solía leerles a mis alumnos antes de jubilarme, trazando la pequeña grieta en el brazo de madera. Mis manos aún estaban firmes. Eso me dio consuelo. Tomé mi celular desplazándome por los contactos, hasta detenerme en un nombre que no había marcado en más de una década. Livia Coren. Nos conocimos en la universidad en los 70, dos mujeres, con futuros opuestos. Ella se convirtió en analista financiera en Ciudad de México. Yo en esposa. Me tomó unos segundos presionar, llamar. Cuando su voz respondió brillante y segura, casi colgué. Livia Coren. Soy Elvira Montes, dije suavemente. Desde Veracruz. Una pausa, luego calor inundó su tono. Elvira, por Dios, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Intenté reír, pero salió quebrado. Por eso llamo. Ya no estoy segura. Cuéntame. Las palabras salieron a borbotones, la visita de Paloma, la exigencia, la cantidad, el acuerdo callado que no quise dar. Livia no interrumpió ni una vez. Cuando al fin paré, exhaló largo y bajo. Elvira, esto no es sobre dinero. Es sobre control. Tu hijo ha tenido acceso a tus cuentas, dudé. Me ayudó con algunos trámites después de que Roberto murió. Solo papeles. Dijo que era más fácil si él los manejaba. Busca esos papeles, dijo con firmeza. Y Elvira, deja de disculparte antes de siquiera revisar qué es tuyo. Su tono firme protector fue algo que no había escuchado en años. Me estabilizó más de lo que esperaba. Prometió revisar mi situación a distancia, guiarme por cada documento. No estás indefensa, Elvira. Solo necesitas un plan. Tras colgar me quedé mirando el celular un largo rato. Afuera la luz cambiaba, la niebla se disipaba en la claridad de la tarde. La marea se retiraba exponiendo los bancos de arena a lo largo del puerto. Me golpeó la idea de que había vivido toda mi vida como una marea alta, cubriendo, suavizando, protegiendo. Pero el agua retrocedía ahora, y lo que revelaba debajo no era vergüenza. Era algo sólido, algo que había olvidado que me pertenecía. Para la noche supe qué tenía que hacer después. 2 días después, Livia llamó de nuevo. Su voz era calma, pero podía escuchar la tensión debajo del tipo que surge tras horas revisando el daño de alguien más. Elvira, ¿tienes una carpeta etiquetada como Cuentas Familia Montes? Preguntó. Abrí el viejo escritorio de cedro en el estudio. El olor a papel y aceite de cedro subió, mientras sacaba un montón de sobres amarillentos en los bordes. Mi difunto esposo solía guardar todo por duplicado. Una copia para él, otra para mí. Como si eso lo convirtiera en una sociedad. Sí, está todo aquí. Dije sentándome con la carpeta. Ábrela, dijo. Vamos, página por página. Su voz me guió por el montón: registros de impuestos de propiedad, papeles de seguros, un testamento, escrito hace 15 años, y finalmente, un documento con la firma de Tadeo, junto a la mía. Livia habló suavemente. Ese es el poder notarial, Elvira. Le da acceso total a tus decisiones financieras. ¿Lo revocaste después de que Roberto murió? Miré el papel. Mi propia firma se curvaba nítidamente junto a la de mi hijo, un gesto de confianza hecho en un día que apenas recordaba. No susurré. Dijo que era solo para emergencias. Escuché un exhalo lento por el teléfono. Eso fue hace 10 años. Prácticamente le diste las llaves de tu vida. No respondí. Solo seguí hojeando los estados de cuenta hasta que los números comenzaron a difuminarse.
Entonces vi algo extraño, un banco que nunca usé, una línea de crédito abierta, Missouri, a mi nombre. Hace 2 años, otra la primavera pasada. Los saldos eran pequeños al principio. 40.000 y 62.000 libras. Pero se pagaron rápido y luego se reabrieron. Livia, dije con la garganta seca. Hay cuentas de crédito aquí que no recuerdo haber abierto. Léeme las direcciones. Dijo. No eran mías. Una era la oficina de Tadeo, otra su casa. Mi estómago se hundió. Estuvo callado un momento antes de hablar de nuevo, esta vez, sin el pulido profesional. Elvira, él no es tu cuidador, es tu acreedor. Las palabras golpearon más fuerte que los gritos de Paloma. Por un segundo no pude respirar. La verdad no era explosiva, era quirúrgica, cortando capas de negación que había construido por años. Intenté recordar cuándo empezó. Tadeo siempre decía, «No te preocupes, mamá, yo me encargo». Lo dijo cuando compré mi primer coche tras la muerte de Roberto, cuando refinancié la casa, cuando configuró la banca en línea que nunca aprendí a usar. Cada vez me sentí agradecida. Cada vez firme. Ahora, mirando esas páginas, sentí un calor subir desde mi pecho, no pánico, sino algo más afilado. La vergüenza estaba ahí, sí, pero debajo había enojo silencioso, limpio, atrasado. La voz de Livia se suavizó de nuevo. Podemos arreglar esto, pero debes moverte con cuidado. No dejes que sepa que notaste algo. Cerré la carpeta lentamente, los papeles susurrando, al deslizarse. Por la ventana, la luz tardía rozaba el gabinete de cristal, donde colgaba el retrato de Roberto. Sus ojos, alguna vez tan imponentes, parecían desvanecerse en el reflejo. Por primera vez, no me sentí pequeña bajo esa mirada. Me sentí despierta. Livia llamó de nuevo temprano la mañana siguiente. Su tono era rápido, profesional, pero detrás podía sentir una urgencia callada. Hablé con alguien de confianza, dijo. Un abogado jubilado de bienes, Quirino Madero. Es discreto y muy bueno para limpiar situaciones complicadas. Está en Veracruz esta semana visitando a su hermana. ¿Puedes encontrarte con él? 2 horas después, estaba sentada en un rincón tranquilo de un café cerca de la plaza de armas, las manos alrededor de una taza que se había entibiado. Cuando la puerta sonó, un hombre alto de unos 70 años entró moviéndose con la calma deliberada de alguien que ha pasado su vida leyendo letras pequeñas. «Señora Montes», dijo quitándose el sombrero. Livia me dijo que podrías necesitar un par de ojos viejos para problemas nuevos. Había algo tranquilizador en su voz, firme sin prisa. Nos dimos la mano y puse la carpeta en la mesa. Hojeó los papeles ajustando sus lentes, ocasionalmente, pero sin comentar hasta llegar a la última página. Luego se recargó. Tu hijo ha tenido autoridad sobre todo durante 10 años, dijo. Lo que significa que podía mover fondos, pedir préstamos, incluso usar tu identidad. Y técnicamente todo parecería legal. Sentí mi estómago revolver. Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Primero revoca el poder notarial, dijo simplemente. Puedes hacerlo hoy. Yo redactaré los papeles. Abrió una libreta pequeña y comenzó a escribir. Su letra era nítida, precisa. Luego establecemos un fideicomiso vivo revocable a tu nombre. Todos tus bienes, casa, ahorros, pensión irán ahí. Tú serás la única fiduciaria. Nadie más tendrá acceso. Escuché con atención cada palabra, sintiéndose como un paso hacia terreno más firme. Después continuó, congelamos tu crédito en todas las agencias. Eso evita que alguien abra nuevas cuentas con tu información. No es dramático, es protección. Hizo una pausa mirándome a los ojos. He visto esto antes, señora Montes. Padres demasiado generosos, hijos demasiado privilegiados. Pero lo que viene requiere distancia. ¿Distancia? Repetí. Asintió lentamente. Tendrás que mover fondos en silencio, tal vez mudarte por un tiempo. No los enfrentes, no los adviertas.
Solo desaparece antes de que se den cuenta de que perdieron el acceso. Una vez que estén cortados entrarán en pánico, y el pánico lleva a la crueldad. Las palabras se asentaron en mi pecho como piedras. Dejar Veracruz, dejar mi casa, mi jardín, el puerto que había sido mi vista por 30 años. La idea se sentía como arrancarme la piel. He pasado toda mi vida aquí, dije suavemente. Mi esposo está enterrado, a 10 kilómetros de mi porche. Mi hijo creció en esa casa. Quirino asintió, no sin amabilidad. Y ahora esos recuerdos se usan como cadenas. Puedes llorarlos, pero no dejes que te mantengan rehén. Debes elegir confrontación o autopreservación. No respondí. Las ventanas del café reflejaban la calle afuera, turistas pasando el sol brillando en los autos estacionados. La vida seguía ordinaria e indiferente. Adentro yo cargaba el peso de una decisión que no tenía nada de ordinaria. Cuando al fin hablé, mi voz fue baja. Si me voy, parecerá que huyo. Será huir, dijo gentilmente. Pero en la dirección correcta. Deslizó los papeles de revocación firmados hacia mí. Livia te ayudará a transferir todo al fideicomiso. Una vez que esté hecho, no uses tu teléfono ni correo habituales. Cambia tus cuentas, cierra lo que puedas. Yo presentaré los avisos legales hoy. Cuando salí del café, el aire afuera había cambiado la quietud pesada que precede a una tormenta costera. Caminé hacia el malecón, cada paso más ligero y más pesado a la vez. En el borde del muelle observé el agua moverse bajo las tablas, recordando lo que dijo Livia. Deja de disculparte antes de siquiera revisar qué es tuyo. Aún no estaba segura de a dónde iría, pero ahora sabía qué no haría. No esperaría permiso para protegerme. Esa tarde comencé a contar lo que realmente era mío y lo que estaba lista para dejar atrás. Para el jueves por la tarde el aire en Veracruz traía el leve sabor metálico de la lluvia. Había pasado la mañana en el banco con los documentos de Quirino cuidadosamente doblados en mi bolso. El fideicomiso ahora oficialmente activo. Mis cuentas trasladadas a una sucursal segura bajo mi nueva entidad legal. Fideicomiso Vivo, Elvira Montes. La firma se sintió extraña, como si estuviera escribiendo una nueva versión de mí misma. Al volver a casa encontré el coche de Paloma estacionado torpemente en la entrada. Por supuesto, no podía esperar. Estaba en la puerta con otro atuendo impecable golpeando su celular con impaciencia. Por fin dijo cuando abrí. Necesitamos hablar de la transferencia. El abogado de mi madre llamó esta mañana. Están esperando la confirmación hoy. Sonreí levemente haciéndome a un lado. Entonces sentémonos, querida. Debes estar cansada. Estaba a punto de prepararte. Paloma dudó desconcertada por mi calma. Me siguió a la cocina, de todos modos sus tacones repiqueteando contra el azulejo viejo. La habitación olía a jazmín y lluvia por la ventana entreabierta. Me moví despacio, deliberadamente, vertiendo agua, colocando tazas, revolviendo miel en la mía. Ella se sentó en la mesa, el mismo lugar donde arrojó ese sobre marrón días atrás, ahora reemplazado por un pequeño montón de papeles. ¿Son los formularios del banco?, preguntó. Sí, dije poniendo la tetera en la mesa. El banco requirió algunas verificaciones, pero todo está en proceso. Solo necesito que firmes aquí. Y aquí. No eran formularios reales, por supuesto. Quirino los había preparado una imagen especular de autenticidad para ojos que solo veían lo que querían. Las líneas, los sellos, incluso la tenue marca de agua lo bastante convincente para calmar una mente codiciosa. Los dedos de Paloma temblaron ligeramente al firmar. Su esmalte rojo dejó una mancha leve en el margen inferior. Bien, dijo exhalando. Esto evitará muchos problemas. Hiciste lo correcto. Lo intento, respondí sirviéndole té. Tomó un sorbo haciendo una mueca por el calor. Recibirás una llamada de Tadeo más tarde. Confirmará la cantidad cuando llegue a su cuenta. Revolví mi té sin prisa. Todo estará resuelto para la noche, dije. Ella pareció satisfecha por primera vez en días, confundiendo mi compostura con sumisión.
Su alivio llenó la habitación como perfume espeso, sofocante. Habló de planes para un viaje de fin de semana, de cómo su madre al fin respiraría de nuevo. Asentí cuando se esperaba, añadiendo un murmullo cortés de vez en cuando. Bajo la mesa mi celular vibró una vez una alerta del banco, confirmando la transferencia final fuera del alcance de Tadeo. Cada centavo, ahora seguro bajo la protección del fideicomiso invisible para ambos. Mientras charlaba noté detalles que antes ignoré: el tic en su mandíbula, al sonreír, la forma en que su mirada barría la cocina, midiendo lo que creía que podía ser suyo. La dejé creer. Cuando terminó su té, secó sus labios con una servilleta, ya alcanzando su bolso. «Llamarás a Tadeo cuando esté hecho». «Lo llamaré», dije suavemente. Dudó un momento, luego sonrió con el triunfo frágil de quien cree que ha ganado. «Realmente eres una gran madre». Sonreí de vuelta. «Eso dice todo el mundo». Tras su partida lavé las tazas lentamente como lo hice días antes, pero todo se sentía diferente. El sonido del agua golpeando la porcelana ya no era penitencia. Era ritmo contra el tiempo. Afuera la lluvia comenzó en serio, corriendo por los cristales. Me quedé ahí un largo rato viendo las gotas deslizarse y unirse cada una, trazando un camino lejos de donde empezó. Para la noche la casa estaba silenciosa, de nuevo mi celular mudo, mis cuentas selladas. Y aunque la tormenta rugía por el puerto dentro de mi pecho, solo había quietud del tipo que sigue al primer acto verdadero de libertad. La tormenta se intensificó tras el atardecer, golpeando las ventanas viejas como un visitante impaciente. La electricidad parpadeó 2 veces, luego se estabilizó. Me moví por la casa por hábito, apagando lámparas, revisando cerraduras, tocando los lugares familiares, que sabía que no volvería a saber. En la mesa de la cocina yacía un solo sobre color crema sellado, nítidamente mi letra afilada y deliberada en su rostro. Adentro estaban los documentos que Quirino y Livia ayudaron a preparar: los papeles de revocación, la transferencia del fideicomiso, los congelamientos de crédito. Encima una nota doblada escrita con tinta que aún no se secaba cuando la puse ahí. «No te debo nada más, especialmente no mi paz». No fue el enojo lo que dio forma a las palabras, sino la claridad. Años de silencio me dieron la habilidad de elegir palabras como bisturíes. Cortaban limpio, no cruel. Empaqué solo una maleta, ropa para una semana, la cajita de madera que guardaba el rosario de mi madre, mis medicinas, un libro de bolsillo que nunca terminé, y la llave de repuesto de la casa que alquilé bajo otro nombre, en Mérida. Quirino lo arregló a través de un viejo cliente imposible de rastrear temporal, justo lo necesario. Cada sonido se sentía más fuerte esa noche. El cierre cerrándose, las ruedas de la maleta clicando en el piso, el crujido de las tablas del pasillo. Me detuve en el umbral del estudio. El retrato de Roberto miraba desde la pared, sus ojos atrapados en un relámpago, desde afuera. Durante años ese rostro fue la autoridad que obedecí mucho, después de que el hombre se fue. Bajé el marco, lo puse boca abajo en el escritorio, y lo dejé ahí. Cuando el reloj de la sala dio las 10, marqué un último número. Livia respondió de inmediato. «¿Estás segura?», preguntó sin necesidad de saludo. «Sí», dije. «Para la mañana encontrarán lo que dejé». Hubo un exhalo suave al otro lado. «La terminal de autobuses en el malecón tiene salidas cada hora. Usa solo efectivo. Llámame cuando llegues». «Lo haré. Elvira, estás haciendo lo correcto». Su reafirmación fue amable pero innecesaria. La decisión ya no temblaba dentro de mí. Era firme, pesada como un ancla lanzada hacia aguas profundas. Cuando salí la lluvia se había suavizado a una bruma. El jardín brillaba bajo la luz de la calle, las rosas inclinadas por el peso, los pétalos temblando. Toqué la reja de hierro antes de cerrarla detrás de mí, dejando que la memoria de su metal frío se asentara en mi palma. El taxista apenas me miró cuando le di la dirección de la terminal de autobuses. Las luces de la ciudad se difuminaban por las ventanas empañadas por la lluvia, mientras avanzábamos el malecón,
brillando tenue, los letreros de las tiendas reflejados a medias en el asfalto mojado. Cada giro de las llantas parecía borrar algo detrás de mí la casa. Los años, la voz que siempre decía: «Quédate». En la terminal compré un boleto al norte bajo mi segundo nombre, Elvira Graciela. Sin identificación requerida, sin preguntas. La terminal estaba casi vacía, solo unos pocos viajeros medio dormidos en asientos de plástico. El zumbido de las máquinas expendedoras, el olor a café barato. Cuando el autobús llegó, subí y tomé un asiento junto a la ventana cerca del fondo. El motor cobró vida y Veracruz comenzó a retroceder por el cristal, calle por calle, luz por luz. Observé hasta que la ciudad desapareció por completo, tragada por la oscuridad y la lluvia. Luego apoyé la cabeza contra la ventana, sintiendo la leve vibración bajo mi mejilla. No era consuelo, pero era movimiento, y eso bastaba. Mientras el autobús cruzaba la línea estatal hacia Mérida, abrí mi mano y encontré la nota que copié para mí, mismas palabras, misma tinta. La leí una vez más bajo la tenue luz de la cabina. Luego la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Afuera la carretera se extendía vacía, mojada, infinita. Y por primera vez en mi vida nadie sabía a dónde iba. Al amanecer la lluvia ipsa sur había pasado, dejando Veracruz lavado y reluciente, las calles resbalosas como espejos. La casa Montes permanecía inmóvil, persianas cerradas, el porche frontal impecable. Para cualquiera que pasara parecía que su dueña simplemente dormía hasta tarde. A las 8:30 en punto, el coche de Tadeo entró en la entrada. Estacionó apresuradamente medio en el césped, las llantas escupiendo agua. Paloma lo siguió, su cabello aún perfecto, pero su voz lo bastante afilada para cortar el aire matutino. «No ha contestado mis llamadas desde anoche», dijo caminando hacia el porche. «Dijiste que ya habría transferido». Tadeo revisó su celular, desplazándose por mensajes sin respuesta. «Lo hará. Siempre lo hace». Subió los escalones, tomó la perilla y la giró. Cerrada. Golpeó una vez, luego más fuerte. El sonido resonó por las habitaciones vacías adentro, tragado por la quietud. Mamá gritó. Abre la puerta, sin respuesta. Solo el llamado lejano de una gaviota sobre el puerto. Paloma cruzó los brazos. Tal vez fue al banco ella misma. ¿O te está ignorando? La mandíbula de Tadeo se tensó. Golpeó de nuevo, más fuerte esta vez. No me ignoraría. Fue entonces cuando notó el sobre color crema pegado cuidadosamente al cristal junto a la puerta. Su nombre escrito en la letra cursiva de ella, Tadeo Montes. Con cariño, mamá. Sin florituras, solo su nombre. Lo arrancó y desdobló el contenido. 3 papeles se deslizaron. La revocación del poder notarial, notariada y sellada. Un estado de cuenta del banco confirmando el establecimiento de un fideicomiso vivo revocable. Una carta de cese y desista, redactada por Quirino Madero, abogado, citando actividad financiera no autorizada y acoso. Debajo de los documentos una sola nota escrita en tinta azul. No te debo nada más, especialmente no mi paz. Por un largo momento Tadeo solo la miró. Su expresión pasó de confusión a incredulidad, luego a un pánico lento y silencioso. Paloma arrancó los papeles de sus manos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa que lo revocó? Dijiste que tú tenías el control. No respondió. Su rostro se había puesto pálido. Está fanfarroneando, dijo Paloma, aunque su voz temblaba. Llamaremos al banco nosotros. Pero mientras hablaba podía ver que no era un farol. Las firmas eran reales. Los sellos oficiales. El control en el que ambos habían construido su confianza se había desvanecido de la noche a la mañana. La ira de Paloma creció como una marejada. «Tú dejaste que esto pasara», gritó estrellando los papeles contra su pecho. Desde el otro lado de la calle, la señora Torres, la vecina anciana, se detuvo en su jardinería. 2 vecinos más espiaron por las cortinas, observando mientras la voz de Paloma resonaba por la tranquila manzana. «Se llevó todo», gritó Paloma. Se fue. Tadeo no dijo nada.
Miró más allá de ella al columpio del porche meciéndose suavemente en la brisa costera. La cuerda crujía suavemente, rítmica e imperturbable. El sonido parecía burlarse de él. Dobló la nota de nuevo lentamente con precisión y la guardó en su bolsillo. «Vámonos», dijo voz baja. «¿A dónde?», espetó Paloma. «A buscarla». Pero incluso mientras lo decía sabía que no lo harían. El rastro ya estaba frío, borrado como las calles lavadas por la lluvia a su alrededor. Cuando al fin se fueron, la casa permaneció en perfecta quietud otra vez, sus puertas cerradas, su silencio más fuerte que cualquier disculpa que Elvira hubiera pronunciado jamás. Mérida me recibió con el olor a sal y magnolia. La ciudad se sentía más antigua que Veracruz, más callada en sus huesos, como si supiera guardar secretos. Alquilé un pequeño departamento cerca del puerto, un edificio amarillo pálido con pintura descascarada y un balcón no más grande que una alfombra. El contrato llevaba mi nombre de soltera Elvira Amézquita, un nombre que no había usado desde los 22 años. Firmarlo se sintió como tomar prestada la piel de alguien que casi había olvidado. Las primeras noches fueron las más duras. Dormía ligero, sobresaltada por cada claxon desde los muelles, cada crujido de las tuberías viejas. Las paredes eran delgadas. Podía escuchar una radio en la unidad vecina, el murmullo de un anciano comentando un partido de béisbol, el tintineo de su cuchara contra una taza. De alguna manera, esos pequeños sonidos me hacían sentir menos sola. Cada mañana caminaba al mercado de la esquina con una bolsa tejida y pagaba en efectivo. La empleada, una joven con pecas y ojos amables, no hacía preguntas. Pesaba mis manzanas, sonreía y me deseaba un buen día como si fuera cualquier otra local. Esa simple cortesía me estabilizaba más de lo que esperaba. Para el tercer día encontré un ritmo. Desempaqué solo lo esencial: ropa, el rosario de mi madre, el pequeño kit de costura que me acompañó a través de 2 matrimonios, 3 hogares y incontables compromisos. Lo primero que hice fue un pañuelo algodón blanco con un borde de hilo azul. Mis dedos se movían despacio, inseguros al principio, pero el movimiento me calmaba. Puntada a puntada, el ruido dentro de mi cabeza comenzó a desvanecerse. Por las tardes me sentaba junto a la ventana con vista al río. Las barcazas pasaban a lo lejos, sus luces deslizándose por el agua como pensamientos fugaces. Las observaba hasta que el cielo se volvía violeta tomando té, de la misma taza astillada que traje de casa. El vapor empañaba el cristal difuminando el mundo afuera. Me gustaba así, medio visible, medio oído. A veces me sorprendía esperando que el teléfono sonara o que pasos resonaran en la puerta. Viejos instintos difíciles de desaprender. Pero nadie llamó y nadie vino. El silencio se extendía desconocido pero gentil. Comencé a coser para los vecinos reparaciones, piezas pequeñas a medida. La voz corrió por el edificio más rápido de lo que pretendía. Una maestra llamada señora Portillo me trajo cortinas rasgadas. La esposa de un trabajador del muelle pidió un pañuelo con sus iniciales para su aniversario. Cobraba poco solo para cubrir hilo y tela, pero lo que ganaba se sentía limpio mío. Una tarde, mientras trabajaba junto a la ventana, mi reflejo en el cristal me tomó desprevenida. La mujer que miraba no era la que alguna vez sirvió café a su hijo y nuera con manos temblorosas. Su postura era más recta, su expresión desprotegida. Todavía había líneas de edad y preocupación, pero ya no parecían derrota. Parecían ganadas. El cielo sobre el puerto se oscureció de nuevo, un trueno suave retumbando a lo lejos. Cerré la ventana, doblé mis pañuelos terminados y apagué la lámpara. Por primera vez en años no estaba esperando nada ni a nadie. El silencio ya no me asustaba. Empezaba a sonar como hogar. La tormenta llegó justo después del atardecer, un rugido bajo sobre el puerto que hacía temblar las ventanas. Estaba terminando el último dobladillo de una servilleta de lino, cuando escuché el golpe, 3 golpes secos, que no pertenecían a...
a ningún vecino. Al abrir la puerta, la lluvia entró con ella. Paloma estaba ahí empapada hasta los huesos, el cabello pegado a las mejillas, el rímel corriendo en rayas oscuras. Por un momento pensé que veía un fantasma algo arrastrado del pasado y dejado temblando en mi umbral. No esperó una invitación. «Por favor», dijo entrando goteando agua por los tablones. Su respiración era rápida y regular. No sabía a dónde más ir. Cerré la puerta suavemente detrás de ella. «No debiste venir», dije, pero mi voz era queda, no cruel. Su ropa se adhería a ella, la blusa fina y los zapatos que alguna vez gritaban arrogancia, ahora reducidos a tela mojada y lodo. Fui por una toalla al baño y la puse en la silla junto a ella. La miró un momento antes de tomarla, presionándola contra su rostro. «Es malo, Elvira», dijo su voz quebrándose. «Peor de lo que piensas». «Mi madre», pidió prestado de nuevo. «Esa gente, esos hombres no son bancos. Quieren el dinero para la próxima semana o vendrán por nosotras». «Tadeo dijo que tú». Se detuvo al ver mi expresión. «¿Qué dijo?», pregunté suavemente. «Que tal vez reconsiderarías. Que entenderías que esta vez no se trata de orgullo, es por seguridad». Caminé a la ventana apartando la cortina lo suficiente para ver la lluvia cayendo en diagonal por los faroles. La ciudad parecía borrosa, como si también estuviera cansada de ser vista con claridad. «¿Viajaste hasta aquí para pedir más dinero?» Las manos de Paloma retorcieron la toalla. «No por mí, por mi madre. Por favor, si no ayudas, Tadeo, podrías hacer algo estúpido». «Ya lo hizo», dije. Ella levantó la vista sobresaltada. «¿No entiendes?» «Sí, entiendo», interrumpí gentilmente. «Entiendo perfectamente. Ambos creyeron que siempre daría porque eso les enseñé». Sus labios temblaron. «¿No lo dices en serio?» «Sí lo digo», dije volviéndome hacia ella. «Te permití, Paloma. Cubrí deudas, excusé crueldades y lo llamé amor. Ese fue mi error, no el tuyo». Se hundió en la silla silenciosa, salvo por el suave sonido de la lluvia contra la ventana. Sus ojos recorrieron el pequeño departamento, notando los muebles sencillos, el bordado a medio terminar, en la mesa la tetera empezando a silbar, débilmente, en la estufa. «¿Así vives ahora?», preguntó casi incrédula. «Sí», dije yendo a servir el té. «Y es suficiente». Le di una taza cálida y firme entre sus dedos temblorosos. La miró luego a mí. «Él está perdido, Elvira. Eres su madre. No puedes simplemente irte». Me senté frente a ella cruzando las manos. Ser madre no significa ser mártir. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Sus lágrimas vinieron entonces reales, no del tipo performativo. Dijo que habías cambiado. Susurró. «He cambiado», dije. «Y tú también puedes». Por un largo rato nos sentamos en silencio, la tormenta suavizándose en llovizna. El aire olía a tela mojada y té. Paloma al fin se levantó aferrando la toalla a su pecho. «¿Qué le digo?», preguntó. «Dile la verdad», dije. «Que lo amo lo suficiente para dejar de salvarlo». En la puerta dudó. Su voz fue pequeña cuando preguntó. «Entonces ese es no». Me acerqué poniendo una mano en su hombro, no sin amabilidad. «No, Paloma», dije. «Quedo. Esa palabra salva vidas». Ella asintió una vez, luego salió a la lluvia. Cuando la puerta se cerró, me apoyé contra ella escuchando el sonido de sus pasos desvanecerse por la calle. El silencio que siguió no era exactamente paz, pero era fuerza, y me pertenecía por completo. Cuando volví a ver a Livia, estaba de pie al borde de la plaza del mercado de Mérida, agitando una mano y sosteniendo 2 vasos de papel con café en la otra. Los años no habían suavizado su presencia. Aún tenía esa confianza rápida y sabia que hacía que todos enderezaran la postura. Pero cuando me vio, su sonrisa fue cálida, del tipo reservado para amigos que han pasado tormentas juntos. «Te ves más alta», dijo mientras nos abrazábamos. «La libertad te sienta». Reí, un sonido que aún se sentía nuevo en mi lengua. Tal vez son los zapatos. O la ausencia de ciertas personas pisándome la espalda. Encontramos una banca bajo un fresno cuyas ramas goteaban musgo español.
A nuestro alrededor el mercado del sábado pulsaba con vida tranquila. Vendedores acomodando frascos de miel, músicos afinando guitarras, el aire rico con el aroma de cacahuates tostados y madera mojada por la lluvia. «No pensé que realmente vendrías», dije tomando el café que me ofreció. «Sonabas más ligera por teléfono», dijo Olivia. «Y pensé si tú puedes empezar de nuevo. A los 68, tal vez yo puedas a los 70. Así que aquí estoy». Esa tarde se extendió en una serie de conversaciones que se sentían como coser tela rota de nuevo. Preguntó por mi costura, por los pequeños trabajos para los vecinos, por el departamento del puerto que ahora olía levemente a lavanda e hilo. Cuando mencioné que las mujeres del edificio empezaban a pedirme servilletas y delantales bordados, los ojos de Livia se iluminaron. «Acabas de describir un negocio», dijo. Negué con la cabeza. «Es solo algo para mantener mis manos ocupadas. Entonces mantengámoslas ocupadas en público». 2 semanas después estábamos lado a lado en una pequeña caseta de madera en el mercado de fin de semana. El letrero que pintó Livia decía: «Hilos del puerto». Las letras desiguales, pero llenas de encanto. La primera mañana me sentí absurdamente nerviosa como una niña recitando frente a la clase. Pero el nerviosismo se desvaneció en el momento en que la primera clienta sonrió y tomó un pañuelo. El día se desplegó en colores y risas. Los turistas se detenían a preguntar por los bordados. Una florista local ofreció cambiar flores frescas por manteles. Livia manejaba las ventas con su ingenio agudo, y yo trabajaba detrás de la mesa, mis dedos firmes, en la aguja rodeada por el suave zumbido de la gente. Para la tarde la mesa estaba medio vacía, y ambas estábamos sonrojadas por el calor y el deleite. Livia se apoyó en la caseta y sonrió. «Sabes, Elvira, hoy ganaste más dinero que muchos consultores dando malos consejos». Puse los ojos en blanco. «Eso es porque cobro menos y digo lo que pienso». Nos sentamos en sillas plegables compartiendo limonada de un vaso de papel. A nuestro alrededor el mercado empezaba a aquietarse, mientras los vendedores empacaban la luz, suavizándose en dorado. Livia me miró, su expresión más suave ahora. «Te ves viva de nuevo», dijo. «Temía que desaparecieras no solo de Veracruz, sino de ti misma». Pensé en eso por un largo momento. «Casi lo hice», dije al fin. Seguía llamando a mi obediencia virtud. Pensé que si era lo bastante paciente, lo bastante amable, alguien me vería como valiosa. Pero nunca fui débil, Livia. Solo fui leal a las personas equivocadas. Ella extendió la mano y apretó la mía. «Entonces, sé leal a ti misma ahora. La mujer que sobrevivió todo eso merece su propia devoción». Cuando empacamos al atardecer, vi mi reflejo en la ventana del mercado, una mujer con el cabello revuelto por el viento, líneas de risa y el más leve rastro de color en sus mejillas. Me miró con una confianza que no era prestada ni forzada. Por primera vez en décadas la reconocí. El golpe llegó justo después de la medianoche. Firme, rítmico. No el sonido de alguien perdido o asustado. Era el sonido del propósito. Dejé mi taza de té de manzanilla, el corazón latiendo más rápido. Las calles afuera estaban silenciosas, salvo por el zumbido bajo de un remolcador moviéndose por el río. Cuando abrí la puerta, un hombre estaba bajo la tenue luz del porche, gotas de lluvia, perlando los hombros de su abrigo. «Señora Amezquita». Su voz era pareja educada. Mostró una placa. «Detective Arlen Keide, Policía de Mérida». «¿Puedo pasar un momento?» Mis dedos se apretaron en la perilla, pero asentí. «Por supuesto». Entró con cuidado de no ensuciar el piso con agua. Era de unos 50 años, gris en las sienes, del tipo que carga el silencio como una herramienta. Miró el pequeño departamento, el bordado en la mesa, el montón de recibos del mercado. Luego me miró con una especie de comprensión callada. «Disculpe la hora», dijo. «Pero se trata de su hijo, el señor Tadeo Montes». El aire pareció inclinarse. «¿Qué pasa con él?» «Hay una investigación activa», dijo sacando un expediente de su abrigo. «Fraude financiero».
falsificación, mal uso de identidad. Creemos que su nombre y firma fueron usados para abrir varias cuentas en los últimos 5 años. Puso la carpeta en la mesa y la abrió con suavidad. Adentro había copias de documentos, solicitudes de préstamos, transferencias de crédito, declaraciones fiscales. Todos llevaban mi nombre en tinta azul cursiva. Mi estómago se apretó al reconocer la letra. «Son míos», dije quedó. «Pero no los hice», asintió. «Eso sugieren nuestros registros. El análisis de la letra ya está en curso, pero necesitamos su declaración formal para proceder». Me senté mirando los papeles. Ahí estaba mi nombre junto al de Tadeo una y otra vez, como fantasmas de todas las veces que firmé cosas sin leerlas. Mi pecho se sintió hueco no por sorpresa, sino por un entendimiento profundo y cansado. Ha estado desesperado. Dije, por años ha tomado pedazos de mí y lo llamó ayuda. El tono del detective se suavizó. No es la primera madre que conocemos en un caso así. Pero podría ser una de las pocas dispuestas a enfrentarlo. Pensé en la mujer que fui hace meses, la que aún pedía permiso para protegerse. Ella no habría sobrevivido este momento. Alcancé la pluma junto a la carpeta. ¿Qué necesita que haga? Sacó un formulario de declaración y lo puso frente a mí. Confirme que estas cuentas no fueron autorizadas y que nunca dio consentimiento para su creación. Mientras escribía, la pluma se deslizaba con firmeza. Mi mano no tembló. Firmé cada página no como Elvira Montes, la madre obediente, sino como Elvira Amézquita, una mujer reclamando su nombre con cada trazo de tinta. Cuando terminé, el detective Cady cerró la carpeta con cuidado. Podrían contactarla para testificar más tarde. Sugiero que tenga un abogado listo. Ya lo tengo, dije. Quirino Madero. Él sabrá qué hacer. Un destello de reconocimiento pasó por sus ojos. Buena elección. He trabajado con él antes, hombre honorable. Hizo una pausa en la puerta. Lo siento, señora. Sé que esto no debe ser fácil. No lo es, dije, pero es necesario. Tras su partida me quedé en la ventana viendo su coche desaparecer por la calle angosta. El reflejo en el cristal mostraba mi rostro mitad en sombra, mitad en luz, dividido, pero firme. La lluvia había parado y en algún lugar más allá del puerto, la primera línea tenue del amanecer estaba subiendo. Cerré las cortinas, exhalé lentamente y apagué la luz. La verdad había tocado y yo había abierto la puerta. Para el fin de esa semana la evidencia llegó en un grueso sobre marrón de la oficina de Quirino. El mensajero lo dejó en mi puerta temprano en la mañana, a la hora en que las calles aún olían a rocío y pan de la panadería de la esquina. Adentro había copias de estados de cuenta, contratos y registros de cuentas. Los llevé a la mesa y los puse junto a mi taza de café, enfriándose. La carpeta era pesada no por el papel, sino por los años de silencio, finalmente catalogados. La primera página era un resumen de cuenta, bajo mi nombre. Mi firma estaba nítidamente al fondo, solo que no era mía. El bucle en la C era más estrecho. La cola de la R se curvaba mal. La miré hasta que mis ojos se nublaron trazando la tinta como si pudiera devolverle la honestidad. Quirino había escrito una nota sujeta al inicio. Usó tu nombre como garantía en múltiples préstamos privados, algunos desde hace 7 años. Los bancos aprobaron porque tu crédito era excelente y el poder notarial seguía activo entonces. Incluiremos esta evidencia con tu declaración jurada. Mantente firme. La verdad puede sentirse como violencia cuando finalmente cae. Leí página tras página, mi respiración acortándose. Solicitudes de préstamos, cheques firmados, autorizaciones falsas. Cada documento era un moretón que no había notado formándose. Cada número era un recuerdo de algún favor que Tadeo pidió. «Mamá, ¿puedes confirmar esto?» «Solo por formalidad. Mamá, lo pagaré el próximo mes. Mamá confía en mí». ¿Cuántas veces sonreí y le di la pluma? ¿Cuántas veces pensé que amor era solo otra palabra para sacrificio? Mi mente recorrió un montaje silencioso de pequeñas traiciones, cada una suave,
casi invisible. La vez que pidió mi coche y lo devolvió con un golpe, diciendo: «Es solo un rasguño». La cuenta de ahorros que ayudó a consolidar, y nunca explicó después. La tarde que me dijo medio riendo que no necesitaba entender los papeles, había construido mi vida sobre el perdón, pensando que era la forma más fuerte de amor. Ahora, al pasar cada página, el perdón se sentía como permiso, para que él siguiera tomando y para que yo siguiera desvaneciéndome. Un golpe suave rompió mis pensamientos. Era Quirino puntual como siempre, su expresión calma pero seria. Puso su maletín en la mesa y ajustó sus lentes. «No me quedaré mucho», dijo. «Solo necesitamos tu firma en la declaración jurada y la presentaremos a los investigadores esta tarde». Abrió el documento y puso una pluma junto a él. La página parecía simple texto plano, lenguaje legal, líneas para testigos, pero sabía lo que representaba. Lo leí una vez, luego otra más despacio. Las palabras «Yo, Elvira Montes, por la presente afirmo» llevaban el peso de generaciones esposas, madres, mujeres, que habían tragado sus voces en nombre de mantener la paz. Quirino observó en silencio. «¿Estás segura?» «Sí», dije. «Estoy segura». Cuando la pluma tocó el papel, mi mano no tembló. La tinta fluyó pareja, firme como la marea afuera. Al final, junto a mi nombre, escribí la fecha y luego hice una pausa solo lo suficiente para sentir el cambio dentro de mí. «Terminé de cubrir sus deudas», dije suavemente. Quirino asintió una vez, un raro rastro de emoción cruzando su rostro. «Entonces has hecho lo más difícil. El resto es solo trámite». Recogió los papeles y los guardó en su maletín. Al salir lo seguí hasta la puerta. El cielo más allá del puerto era gris, del tipo de luz tranquila que hace que todo parezca verdadero. Cuando cerré la puerta tras él, me quedé ahí un largo rato apoyada contra la madera, respirando despacio. El silencio ya no estaba vacío, era ganado. Por primera vez, sentí el costo del amor sin la carga de la culpa. Y era un precio que al fin estaba dispuesta a pagar. El juzgado en Veracruz era más frío de lo que recordaba. El aire acondicionado zumbaba por los corredores de mármol, volviendo cada sonido un eco. Cuando tomé asiento en el estrado de testigos, la madera se sentía resbalosa bajo mis palmas. Quirino estaba a mi lado en la mesa del demandante, sus lentes bajos en la nariz, una sombra calma de firmeza. Al otro lado de la sala, Tadeo estaba sentado con su abogado, traje rígido, manos inquietas, la misma mirada baja que usaba de niño cuando lo atrapaban, mintiendo sobre ventanas rotas o dinero perdido de mi bolso. Paloma estaba ausente. Se decía que había vuelto a la casa de su madre, llevándose lo que quedaba de su dignidad. El secretario me tomó juramento. Mi nombre, edad y dirección sonaban extraños en voz alta. Elvira Montes, un nombre que cargaba tanto pasado como recuperación. El fiscal comenzó con preguntas suaves, la línea de tiempo de mis decisiones financieras, el poder notarial, el fideicomiso, los documentos falsificados. Respondí cada una con claridad, voz nivelada, ojos firmes en la jueza. Cuando preguntaron si reconocía las firmas en las cuentas, dije que sí. Luego añadí: pero no eran mías. Cada palabra se sentía como arrancar un clavo que yo misma había martillado hace años. Luego vino la defensa. El abogado de Tadeo. Se levantó un hombre demasiado joven para ocultar sus nervios. Intentó sembrar dudas sobre mi memoria, mi intención, incluso mi entendimiento de las finanzas. Pero la evidencia hablaba más fuerte que sus preguntas. Copias de las cuentas falsificadas, el análisis de letra. La autoridad revocada, cada pieza era otra piedra apilada en un muro que Tadeo mismo había construido. Finalmente la jueza permitió que Tadeo hablara. Se levantó despacio, los hombros cuadrados como preparándose para una tormenta. Sus ojos encontraron los míos, una mezcla de desafío y algo como miedo. «Me dejaste cuando te necesitaba», dijo su voz quebrándose al borde. «Huiste y lo arruinaste todo. Podrías haberlo arreglado como siempre lo hiciste».
La sala quedó en silencio. Dejé que las palabras se asentaran antes de responder. No, Tadeo, dije, quedó. Me fui cuando dejaste de necesitar una madre y empezaste a necesitar una víctima. Algo se rompió en su expresión. Entonces no la máscara de enojo, sino algo más suave, debajo. Parecía más pequeño, más joven deshecho. Por un latido vi al niño que solía traerme conchas del puerto, que una vez lloró por romper un jarrón y prometió reemplazarlo. Pero ese niño aprendió a torcer promesas en armas y ya no podía llorarlo. El mazo de la jueza golpeó una vez. El veredicto se leyó en el tono neutral de la ley culpable de fraude y mal uso de identidad. Restitución ordenada. Sentencia pendiente de revisión. Las palabras rodaron sobre mí como agua fría, no triunfo, no alivio, sino finalidad. A nuestro alrededor los murmullos subían y bajaban, como la marea afuera. El abogado de Tadeo recogió papeles evitando mi mirada. Tadeo se sentó pesadamente mirando al suelo. Esperaba lágrimas o rabia, pero solo parecía hueco, como si hubiera descubierto que no quedaba nada más que exigir. Cuando terminó la audiencia me quedé sentada un momento más. Mis piernas se sentían inestables, pero no por debilidad. Era el peso de algo alzándose, una carga tan vieja que había olvidado cómo pararme sin ella. Quirino tocó mi brazo ligeramente. «Lo hiciste bien», dijo. Afuera el calor de la tarde golpeó como una ola. El cielo era brillante, cruelmente hermoso. Me quedé en los escalones del juzgado, viendo a extraños pasar algunos, susurrando otros indiferentes. El mundo ya seguía adelante como siempre hace cuando el dolor privado de alguien se convierte en una línea en un registro público. Un periodista gritó mi nombre. Cámara en alto. Me di la vuelta caminando hacia el pequeño parque al otro lado de la calle, donde la sombra de los fresnos ofrecía calma. Me senté en una banca, dejé que el viento se enredara en mi cabello y respiré. Por primera vez en años mi nombre no le pertenecía a alguien más. Se asentaba en mi boca como verdad amarga, limpia y completamente mía. La noche tras el veredicto regresé a mi departamento en Mérida y lo encontré imposiblemente quieto. La ciudad afuera seguía como si nada hubiera cambiado, botes amarrados en el puerto, risas, derramándose de la cantina calle abajo, el zumbido de música lejana. Adentro el silencio se sentía más pesado que cualquier ruido. Puse mi bolso en la mesa y me senté sin quitarme los zapatos. Los ecos del juzgado resonaban débilmente en mi cabeza. El golpe del mazo, la voz de Tadeo, quebrándose cuando dijo que lo dejé. Cada sonido presionaba contra mí como un moretón que no podía ver. Había pasado meses preparándome para ese momento, armándome para la verdad, la confrontación, la liberación. Pero no me preparé para el vacío que siguió. La justicia había llegado, y aún así la victoria se sentía como un duelo lento. En la repisa estaba una pequeña caja de madera que no había abierto en años. La bajé con cuidado, el polvo alzándose como memoria. Adentro estaban las cosas que guardé por hábito, no por cariño. Cartas de Roberto escritas en los primeros años de nuestro matrimonio. Unas pocas notas dobladas de Tadeo en su letra adolescente. Tarjetas de cumpleaños que decían «Te quiero siempre» en tinta, que ahora parecía tenue y extraña. Las puse en la mesa de la cocina. Cada carta era una reliquia de quien había sido obediente, esperanzada, infinitamente perdonadora. La mujer que respondió hasta esas cartas creía que la resistencia era lo mismo que el amor. Leí algunas no por nostalgia, sino para enfrentar a los fantasmas. «Siempre sabes qué es lo mejor, Roberto. Prometo ser más cuidadoso la próxima vez, mamá». Las frases se difuminaban, promesas familiares que con los años se convirtieron en excusas. Abrí la ventana. El aire nocturno olía levemente a sal y lluvia. Del cajón tomé un tazón de arcilla y puse las cartas dentro una por una. Un cerillo siseó al encenderse en mi mano. Por un momento dudé viendo la pequeña llama bailar. Luego toqué el borde de una página. El papel se curvó hacia adentro
oscureciéndose las palabras, desvaneciéndose en humo que escapaba por la ventana abierta. Cuando la última brasa se apagó, llevé las cenizas al balcón. En la baranda estaba un paquete de semillas de rosa que compré semanas atrás en el mercado. Un regalo para mí misma que no sabía qué hacer con él hasta ahora. Mezclé las cenizas con tierra en una maceta pequeña y esparcí las semillas por encima. El acto se sintió simple, casi sagrado. Cenizas a tierra, palabras a silencio, dolor a algo que podría florecer. Cuando volví adentro, el departamento olía levemente a papel quemado y aire nocturno. Lavé mis manos en el fregadero, el agua corriendo clara sobre mi piel, y capté mi reflejo en la ventana oscura. Ojos cansados pero no rotos, rostro marcado no por pérdida, sino por liberación. Apagué las luces, dejando la ventana abierta para que la brisa marina entrara. En algún lugar afuera, una campana de iglesia sonó una vez baja, y hueca, luego se desvaneció en el sonido de las olas. Por primera vez en años no susurré el nombre de nadie antes de dormir. La primavera llegó suavemente a Mérida, colándose sin alarde. Las rosas que planté meses antes comenzaron a surgir de la tierra, pequeños brotes verdes, curvándose hacia la luz. Cada mañana me arrodillaba junto a ellas con mi regadera cuidadosa de no excederme. La paciencia, aprendí, era un tipo diferente de amor, el que no exige resultados de inmediato. El jardín comenzó con una sola maceta en el balcón. Luego se extendió a un pequeño terreno junto al porche. Lo construí como construí mi nueva vida, despacio, deliberadamente, con ambas manos. El hijo de una vecina, un chico tímido llamado Enrique, empezó a pasar después de la escuela para ayudarme a cavar y plantar. Sus zapatos siempre estaban llenos de lodo, sus preguntas interminables. «¿Por qué rosas?», preguntó una tarde limpiándose la frente. «Porque saben protegerse», dije señalando las espinas. «Incluso la belleza necesita límites», asintió solemnemente como si le hubiera dicho algo importante. El jardín creció desde ahí. Albahaca, lavanda, cempasúchil, romero. Se convirtió en un lugar para charlas cortas y silencios compartidos, un refugio donde los extraños se volvían vecinos. A veces mujeres del edificio se detenían al volver a casa para elogiar las flores. Comencé a mantener una silla extra cerca por si alguien quería sentarse a platicar. Una de ellas era una mujer llamada Graciela, una enfermera jubilada que cargaba consigo la dignidad cansada de alguien que había sobrevivido demasiado. Se detuvo una tarde y preguntó: «¿Tú eres la señora que ayudó con ese caso de fraude, verdad?». Dudé, luego asentí. Miró las rosas un largo momento antes de hablar de nuevo. «Mi exmarido me dejó con 400.000 pesos en deudas. Ni siquiera lo supe hasta que llegaron los cobradores. Todavía lo estoy pagando». Estuvimos juntas en el jardín un rato, el aire pesado con el aroma a tierra y sal. Luego dije: «¿Te gustaría venir este fin de semana? Hay otras con historias como las nuestras». Para el domingo 5 mujeres estaban en mi porche. Trajeron café, lágrimas y fragmentos de sus vidas pérdidas compartidas, escritas en diferentes letras. Nos llamamos Recuperar, porque eso era lo que todas hacíamos pedazo a pedazo. Al principio solo hablamos. Luego comenzamos a aprender cómo leer estados de cuenta, cómo construir crédito, cómo decir no sin culpa. Invité a Livia a visitar una vez al mes y ella les enseñó sobre finanzas, con su humor agudo y su verdad más afilada. El dinero, dijo, no es el enemigo. La dependencia sí. Cada reunión terminaba con risas, a veces incluso con música. El sonido me sorprendía al principio, había pasado tanto desde que la alegría se sentía como algo ganado. Una tarde vi mi reflejo en la ventana de la cocina mientras ponía la tetera. La mujer que miraba de vuelta parecía familiar, pero cambiada, manos desgastadas por el trabajo, hombros relajados, ojos claros. No parecía alguien reconstruyendo su vida. Parecía alguien que ya la había construido. Afuera el jardín se mecía suavemente en la brisa. La primera rosa de la temporada se había abierto durante la noche, rosa pálida, bordes besados por el sol.
Toqué sus pétalos con cuidado, sonriendo para mí misma. Había pasado décadas cuidando las tormentas de otros. Este fue Pequiere, el primer jardín que crecí para mí. Había pasado un año completo desde el veredicto. Mérida había girado otra temporada las rosas a lo largo de mi porche, floreciendo 2 veces. La vida se asentó en algo estable y simple. Mañanas en el jardín, tardes, ayudando a mujeres en recuperar noches con té, enfriándose junto a un libro que rara vez terminaba. La paz ya no se sentía extranjera. Se había vuelto memoria muscular. Esa mañana encontré una carta en el buzón. La dirección de retorno hizo que mis manos se detuvieran. Centro Federal de Readaptación Social de Veracruz. La llevé adentro y la puse en la mesa sin abrir junto a mi taza de té. Ver el nombre de Tadeo en su propia letra se sentía extraño, como encontrar un fantasma que aún respiraba en algún lugar tras las rejas. Por horas la dejé ahí. Barrí el porche, regué el jardín, doblé ropa. Pero eventualmente supe que tenía que enfrentarla, no por curiosidad, sino por deber al silencio que había construido. La carta estaba escrita en una caligrafía cuidadosa e insegura. La primera línea temblaba antes de estabilizarse. Mamá, no sé qué se supone que debo decir que importe ya. Los primeros meses aquí te culpé. Les dije a todos que mi madre me dio la espalda para salvarse. Pero he tenido tiempo demasiado y ahora veo cosas que nunca quise ver antes. No fuiste cruel. Fuiste paciente. No me abandonaste. Finalmente, dejaste de mentir por mí. Usé tu confianza como moneda. Te hice pequeña para sentirme grande. Cada vez que me perdonabas no aprendía nada. Pensé que el control era amor porque eso vi al crecer. Ahora entiendo que no era amor en absoluto, era supervivencia, y te hice cargarla por ambos. He comenzado una clase de alfabetización financiera aquí. Me pidieron que enseñe a los internos más jóvenes a manejar el dinero con honestidad. Se siente extraño, pero tal vez es lo que debí aprender. Si alguna vez piensas en mí, otra vez, espero que no sea con enojo. No merezco perdón, pero espero que hayas encontrado la paz que nunca te di. Tu hijo Tadeo. La tinta se había corrido en 2 lugares como si lágrimas hubieran caído mientras escribía. La leí 2 veces, luego la doblé con cuidado y miré por la ventana un largo rato. El jardín brillaba bajo la luz primaveral tardía. Las mismas rosas que planté en cenizas ahora se mecían en la brisa llenas y fragantes. En algún lugar a lo lejos, las campanas de una iglesia comenzaron a sonar suaves y deliberadas. Cuando al fin me senté a responder, usé el mismo papel que él envió. Mi letra era firme sin prisa. Tadeo, leí tu carta esta mañana. Creo que estás aprendiendo algo real y me alegra. El dolor puede ser un maestro, aunque desearía que hubieras elegido otro salón. No te odio. Nunca lo hice. El odio es solo otra forma de apego, y he soltado ambos. Eres mi hijo, y esa verdad no cambia, pero no excusa lo que se hizo. Que tu próxima lección no cueste la paz de otra persona. Esa será la forma de honrar lo que tomaste. Cuídate, mamá. Sellé el sobre no con temblor, sino con calma final. No hubo lágrimas, solo el reconocimiento callado de que esto era lo último que quedaba entre nosotros. Cuando caminé al buzón, el aire era cálido y suave. Me quedé un momento viendo la bandera alzarse roja contra el cielo azul, la carta deslizándose de mis manos al corriente de la consecuencia y la gracia. Al volver hacia la casa, el viento atrapó el aroma de las rosas y lo dejé llevar lo que quedaba. Un año después, me encontré de vuelta donde todo comenzó. Veracruz, la ciudad que alguna vez guardó mi silencio. No regresé por nostalgia ni culpa. Vine porque la paz ya no se sentía como esconderse. El puerto había cambiado poco, las mismas gaviotas rodeaban los muelles, el mismo olor a sal se adhería al aire. Pero la mujer sentada en el porche de la pequeña casa alquilada con vista al agua ya no era la que huyó bajo la lluvia.
Los móviles de viento sobre mi cabeza tintineaban suavemente tonos finos desiguales, hechos de un puñado de llaves viejas que convertí en algo más gentil. Una había abierto mi casa en Veracruz, otra el estudio de mi esposo, otra el cuarto de infancia de Tadeo. Ahora tocaban juntas en el viento, despojadas de propiedad, cantando solo de lo que se había soltado. En la mesa pequeña junto a mí, había una taza de té negro y una servilleta de lino bordada con hilo azul. La luz a través de los árboles se esparcía por su superficie, salpicándola de dorado. Dentro de la casa mis paredes llevaban pocas cosas, pero una cita enmarcada colgaba sobre la repisa cosida por mi propia mano. El amor me crió. Los límites me protegieron. A veces visitantes del grupo, Recuperar, venían desde Mérida a verme. Seguían reuniéndose cada domingo en la plaza del mercado, guiando a mujeres a través de papeles y valentía. Graciela ahora lideraba las reuniones y Enrique, el chico que ayudaba en el jardín, había crecido hasta ser un joven alto que vendía plántulas en el puesto de su madre. A veces me enviaban fotos, rostros brillantes, manos manchadas de tierra, letreros que decían: «Mereces seguridad». Ya no necesitaba asistir. El trabajo tenía sus propias raíces ahora. Eso bastaba. El correo llegó por la tarde. El cartero, un hombre mayor y amable llamado señor Tellez, saludó desde la reja. «¿Siguen vivas esas rosas, señora Mezquita?» «Lo intento», dije sonriendo. «Me recuerdan mantener mis espinas afiladas». Rió inclinando su gorra y siguió por el camino. Puse las cartas en la mesa, 2 facturas, una de Graciela con una postal adentro. En el frente había una foto del puesto de Recuperar, rodeado de mujeres con sombreros de sol y vestidos coloridos. En el reverso escribió: «Te extrañamos, pero nos enseñaste suficiente para estar de pie. Ven a visitar pronto». Sostuve la tarjeta un rato trazando la tinta. Luego la puse junto a mi té. El viento se alzó de nuevo más fuerte esta vez, haciendo sonar los móviles en una canción suave. Las llaves chocaban como una pequeña orquesta perdonadora. Más allá del puerto el sol comenzó a tabajar, volviendo el agua cobriza, y el cielo suave, con ámbar y rosa. Cerré los ojos y escuché. El sonido no era solo viento, era el zumbido de la vida continuando, de barcos llegando y partiendo, de historias cerrándose y otras comenzando. Dentro de la casa la cita enmarcada atrapó la luz que se desvanecía. Las palabras brillaban débilmente y pensé en las generaciones de mujeres antes de mí, mi madre, mi abuela, que habían aprendido a amar hasta desvanecerse dentro de ello. Deseé que hubieran visto cuán tranquila podía verse la libertad. Cuando el té se enfrió, me levanté y caminé al jardín junto al porche. Las rosas ahí habían florecido de nuevo, más llenas que nunca, su aroma dulce y limpio. Toqué una cuidadosa de no aplastar sus pétalos, luego miré hacia el agua. El viento se alzó llevando el leve tintineo de los móviles detrás de mí. Lo respiré, el sonido, la sal, la paz, y no sentí dolor ni miedo, solo una certeza calma de que todo lo que perdí me había devuelto algo mayor. El viento del puerto pasó suave como el perdón, y el mundo al fin se sintió equilibrado.